cómo se nota que teníamos muchas ganas de encontrarnos. Estamos ahí, nos rezagamos hasta la hora de sentarnos, ¿verdad? Porque nos apetece seguir compartiendo un poquito más. Bueno, pues para eso es también este congreso, lógicamente. Bien, pues vamos a comenzar la sesión de la tarde y vamos a seguir hablando, vamos a seguir buscando el sentido del encuentro. En esta ocasión lo vamos a hacer a partir de dos claves, la teológica y la antropológica. Para ello van a estar con nosotros, como ya sabéis por el programa, Teresa Forcades y Álvaro Lobo. Lo repito, lo hemos comentado esta mañana, pero lo vuelvo a recordar, en la aplicación del Congreso tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Esas preguntas luego se las trasladaré a los ponentes. Después de su intervención, pues nos sentaremos ahí a modo de tertulia y les trasladaré todas las preguntas que vayáis mandando a través de la aplicación. También podéis valorar las ponencias, hacer comentarios, interactuar con los demás congresistas. Y ya sabéis, lo hemos comentado esta mañana, que cuanto más interactuemos a través de la aplicación, más participemos, más nos encontremos, en definitiva, pues más posibilidades tenemos de ganar el concurso. Bueno, pues vamos, como digo, con esta primera ponencia o esta primera sesión de la tarde. El sentido del encuentro. Primero va a intervenir Teresa Forcades, después va a intervenir Álvaro, y luego nos sentaremos, como digo, para conversar y charlar un poquito más ya juntos. Vamos a hablar, en primer lugar, Teresa Forcades nos va a hablar de la mística del encuentro. Este es el hashtag también que os pedimos que utilicéis si vais a tuitear algo sobre esta parte del Congreso. El hashtag que vamos a utilizar es mística del encuentro. Tenemos necesidad de salir, de trascender, de preguntarnos cosas, ir más allá de lo concreto, de lo inmanente. Bueno, pues de todas estas cosas y muchas más nos va a hablar Teresa Forcades, que vamos a conocer un poquito más a través de este vídeo, perdón. Pues recibimos con mucho gusto, con mucha alegría a Teresa Forcades. Adelante. Voy a coger... Bienvenida. Gracias, Ángeles. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y esta presentación. El título de mi ponencia es La mística del encuentro. Y para hablar de ello me voy a centrar en un concepto que ya ha aparecido esta mañana, tanto en la ponencia de Esquirol como después pues, en las intervenciones de Pepe Rodríguez y también de Damián. Y es este concepto de un encuentro vivo,
Un encuentro que no se produce a nivel intelectual, no es un encuentro de ideas, aquello de lo que deseamos hablar, sino que es un encuentro entre personas, es un encuentro donde se comparte la vida. Y para entrar en el tema de esta vida y de este aspecto místico de la misma, pues yo deseo empezar hablando de 3 palabras que son las 3 palabras que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de vida. ¿Se me oye bien? Porque yo me oigo un siseo que no me gusta mucho, pero ¿se oye bien? Pues voy. 3 palabras, digo, en los Evangelios, también en el conjunto del Nuevo Testamento, para hablar de vida. Empezamos por la primera, es la palabra bios. Han dicho pues, que aparte de teología, también tengo este doctorado en medicina. Creo que es muy importante, particularmente cuando se habla de mística, tener en cuenta este aspecto que el Evangelio denomina bios y que sería la vida en su parte, podríamos decir, más material. Bios es la palabra que aparece, por ejemplo, en Lucas 12, un episodio que muchos de ustedes reconocerán, que es el episodio de la viuda pobre. Es cuando Jesús está en el templo y todo el mundo va a dar al templo pues, su limosna, su aportación económica. Y Jesús se lo va mirando ahí sentadito en la explanada del templo, hasta que aparece, parece un poco aburrido, diríamos, mientras observa eso, hasta que aparece esa mujer anciana, la viuda pobre, que deposita 2 monedas de las más pequeñas. Y en ese momento Jesús se activa, diríamos, y llama a los discípulos para que no pierdan de vista eso que acaba de ocurrir. Y les dice, esta mujer ha dado más que nadie. Y como así se ha dado 2 monedas de las más pequeñas, porque los demás, dice Jesús, han dado de aquello que les sobra, mientras que esta mujer ha dado de lo que necesita para vivir, para su vida. Y esa palabra que sale en ese momento en el Evangelio es la palabra bios. Bios, por tanto, en el Evangelio es aquello que sustenta la vida, desde un punto de vista sobre todo material. Pero es que nuestra vida, y a los que conozcáis pues, la pirámide de Maslow, sabéis que necesitamos aire para respirar, necesitamos comida para nutrirnos. Esa parte material de la vida humana y, por tanto, también del encuentro, no queremos olvidarla, el Evangelio no la olvida, tiene una palabra para ello, y ya se ve que de esta palabra bios deriva nuestra palabra biología, por ejemplo, ¿no? Pero no es la única palabra, como he anunciado, hay 3. Parece que el esquema trinitario pues, nos reaparece a muchos niveles en el Nuevo Testamento. La segunda es la palabra psique. Si de bios deriva nuestra palabra biología, pues de psique ya se ve deriva la palabra psicología. Psique significa también vida. Aparece, por ejemplo, cuando Pedro, otro pasaje que reconoceréis, si no todos, pues la mayoría, cuando Pedro protesta a Jesús y le dice, yo voy a dar mi vida por ti. Cuando Pedro dice, yo voy a dar mi vida por ti, no dice mi bios. No está hablando de su vida en aquello que tiene de material. No le está diciendo Pedro a Jesús, yo voy a dar mi dinero por ti, yo voy a dar mis propiedades por ti. Le dice, yo voy a dar mi psique. Y mi psique tendremos que ver, porque es una parte fundamental de mi exposición, que veamos entre todos a qué se puede referir esto de psique, sobre todo contrapuesto con la otra palabra que aún no he escrito. Psique, podríamos decir en este momento, es la vida. Claro, si partimos de la palabra psicología, diríamos pues es la vida interior, ¿no? La bios, está claro, es la vida material del cuerpo y psique pues será la interior, la interioridad, la psicología. Bueno, esa dicotomía entre cuerpo y espíritu pues no es muy propia, como también sabréis muchos, no es muy propia de la antropología bíblica o de las antropologías bíblicas, que no parten de un esquema bipartito ni parten de un menosprecio de lo material, sino que utilizan siempre palabras del cuerpo para hablar de aquello que la antropología más de cuña griega hablaría como lo espiritual. Por ejemplo, cuando se habla del alma, en hebreo es la palabra nefesh, que quiere decir garganta. ¿Y cómo así el alma es la garganta? Porque por la garganta es por donde pasa ese aire que Dios insufló
a ese barro primigenio para animarle la vida, para animar el alma, el ánima. Es ese soplo de Dios, esa ruaj, que da vida o alimenta espiritualmente, conforma la dimensión espiritual en el mismo Dios, el Espíritu de Dios, que queda con ese soplido divino en el barro, insuflado en ese primer ser humano y que luego, cuando Jesús insufla a sus discípulos, es de nuevo el Paráclito, es de nuevo ese aliento de vida. Pues todo este concepto teológico en hebreo se expresa con la palabra nefesh, que, como digo, también quiere decir garganta. Entonces, bueno, la psique, cuando Pedro le dice, yo voy a dar mi psique por ti, si recordáis, ¿qué le contesta Jesús? Ahora, si fuera una aula más pequeña, pues lo haríamos interactivo. Con esta diríamos, auditorio, no lo vamos a hacer así. Pero Jesús le contesta a Pedro, tú vas a dar tu psique por mí antes de que toque la medianoche, antes de que el gallo cante, 3 veces tú me habrás negado 3 veces. Entonces Jesús le dice a Pedro que no está preparado para dar su psique. Y a continuación Jesús dice, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Es decir, que Jesús sí nos propone este trabajo de dar la vida. Pero esa vida que nos pide dar no es, en primer lugar, la vida bios, en su materialidad, pero sin hacer dicotomía ni separación, sino sobre todo esa vida psique. ¿Cómo podemos concebir esa vida psique? Sería, os doy otra cita para que vayamos entrando en ello, cuando en Juan 10, está una frase de Jesús que dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Os suena esto, no? Pero dice, da su vida para que las ovejas tengan vida. Entonces parece un poco contradictorio, ¿no? O quizá más que contradictorio, parece como un sacrificio. Tú tienes que dar la vida, es decir, no se puede dar vida sin ofrecer vida, no se puede dar vida sin sacrificio, no se puede pensar un encuentro festivo, tiene que ser un encuentro sacrificial, el encuentro místico o el encuentro en clave teológica. ¿Qué significa ese dar vida para que tengan vida? Bueno, si vamos al griego, ya nos damos cuenta que la palabra no es la misma, que cuando en el Evangelio de Juan se dice el buen pastor es el que da la vida para que las ovejas tengan vida, las 2 palabras las traducimos como vida, pero en griego son 2 palabras distintas. La primera, da la vida, es esta palabra psique, pero la segunda, para que tengan vida, no es la palabra psique. Entonces aparece la tercera, que me faltaba, que es la palabra zoe. Y esta palabra también tenemos un derivado en nuestras lenguas, pero que no sé si nos inspira mucho a entender el significado en el Nuevo Testamento. En nuestras lenguas es la palabra zoología, ¿no? Tenemos biología, la raíz griega bios, tenemos psicología con la raíz griega psique y tenemos zoología con la raíz griega zoe. Este zoe, el Nuevo Testamento lo traduce muchas veces como vida eterna, ya le pone un adjetivo, pero en el griego original no hay 2 palabras, hay una sola. Pero es un tipo de vida que ahora tendremos, intentaré contribuir a que vayamos afinando de qué tipo de vida estamos hablando, puesto que tiene que ver, ya lo avanzo, como es de suponer, tiene que ver con el encuentro y con el encuentro místico. Que dé el buen pastor la psique para que las ovejas tengan zoe. La psique es la parte de la vida en tanto cuanto yo soy responsable de ella. De mi bios, yo no soy responsable en el sentido que mi necesidad de aire puro, mi necesidad de alimento, mi necesidad de calor, e incluso podríamos decir mi necesidad de reconocimiento de los demás. Ahí quizá habéis oído hablar de esta síndrome de la muerte súbita, que es complejo y tiene que ver con causas químicas y otras, pero que hay experimentos que muestran cómo es de fundamental para el crecimiento del recién nacido humano el reconocimiento. Por la mañana hablábamos de este tú, que no solamente es alguien fuera de mí, sino alguien con quien establezco una relación que me fundamenta. Y esto es cierto también a nivel biológico. Hay una serie de necesidades, y fijaros por qué he dicho
que la bios del Nuevo Testamento no es el cuerpo, no es la parte material, es todo aquello que yo necesito para vivir y que no depende de mí. Necesito aire, necesito comida, necesito un mínimo de reconocimiento humano, sobre todo en mi infancia. Necesito tantas cosas que son de tipo material, pero también de tipo espiritual. Simone Weil, una gran filósofa y también mística, ella en su último libro, publicado póstumamente, como la mayoría de sus obras, que se llama El enraizamiento, o también traducen en castellano como echar raíces, Simone Weil nos habla de las necesidades del alma. Y entre esas necesidades está la seguridad, por ejemplo. Pero para ella también está el riesgo, porque las necesidades, dice Simone Weil, a diferencia de los deseos, tienen siempre su contrapartida. Los deseos deben ser, de hecho, muchos de ellos, infinitos. Las necesidades son finitas y eso distingue necesidades de deseos. Por tanto, es cierto que el alma humana, que la persona humana necesita seguridad, eso es cierto, y quien haya vivido en circunstancias de inseguridad extrema, existencial, lo sabe muy bien, no se aguanta esa situación. Pero al lado de la seguridad se necesita riesgo. El alma humana necesita algo que deberíamos, en otro congreso, en otro momento, preguntarnos si nuestros niños están teniendo suficiente de ello, puesto que en pocas generaciones, o en una o en dos, ha cambiado radicalmente la exposición al peligro de los niños. Y no les voy a proponer en un congreso de escuelas cristianas que se mande a los niños al peligro. Pero no sé si me explico, por ejemplo, con el tema de las superficies redondas y muelle, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tobas flojas, ¿no? Que un niño pequeño se cae contra un concreto y se puede abrir la cabeza, eso es cierto. Pues vamos a ponerle que todo sea acolchado, ¿no? Para que no se la rompa. Claro, pero ¿sabemos hasta qué punto ese contacto con el concreto duro le sirve a ese niño de recuerdo kinestésico, de recuerdo físico, biológico, material, de que no todo en la vida es penetrable, no todo es que hay que ir con cuidado, también a nivel psicológico, te puedes dar un encontronazo y tú entiendes bien qué es aquello cuando tú te lo has pegado de niño pues, con tu bicicleta. Pero según cómo se facilite la experiencia o se proteja a los niños, y ahora me estoy yendo un poco de tema, cierro el paréntesis rápido, pero me resultó curioso aprender hace unos pocos meses que en Estados Unidos hay campamentos de peligro para los niños. Y no son campamentos que les vayan a no sé, hacer cosas muy extraordinarias, pero, por ejemplo, les dejan ir en bicicleta sin casco. Pero claro, yo cuando era pequeña, todo el mundo iba en bicicleta sin casco. O les dejan, pues, a unos niños pequeños utilizar cuchillos, que dices, bueno, pero es que todos los niños inuit, que son los esquimales, cuando tienen 3 años, tienen un cuchillo así de grande y lo utilizan. Bueno, no me voy derivando por ese tema, pero era un ejemplo de necesidad del alma para que ustedes ayudar a salir de un esquema que podría ser fácil para nosotros de bios y psique, cuerpo y alma. Ya lo tenemos, ¿no? No es así. En el Nuevo Testamento, bios no es el cuerpo y psique sí se traduce como alma, pero entonces tenemos que cambiar nuestro concepto de lo que entendemos que es el alma. Una mejor traducción de la palabra psique sería libertad. O sería responsabilidad, o, no sé si está aquí Josep María Esquirol, pero cuando él hablaba esta mañana de soledad, eso es más parecido a psique, que no la psicología quizá como la podríamos entender, o el alma que lleva tanto añadido que quizá nos distorsiona la comprensión. Libertad, en palabras de Sartre, el filósofo, mi libertad es lo que yo hago con lo que me han hecho. Es decir, en ningún caso se trata de una libertad absoluta, de una libertad sin cortapisas y sin límites. Todos somos conscientes de tanto que hemos recibido y de tanto que tenemos que cargar con ello, puesto lo hemos recibido en forma de prejuicio o en forma de neurosis, si vamos a parar al extremo. Con ello, sin embargo, yo tengo mi responsabilidad. Y esa educación en la libertad, por la cual creo que las escuelas católicas pues hace tiempo que trabajan, es una educación para hacer entender a ese niño, a esa niña, que en la vida va a haber mucho que no va a depender de él o de ella, si no se estaría formando un personaje psicótico, autista en el sentido más negativo, ¿no? Como aislado, o en palabras griegas, ya que utilizo hoy tanto el griego,
perdonad la expresión, idiota, ¿no? Pero idiota quiere decir idios, es como con uno mismo, ¿no? Uno que solamente se tiene en cuenta a sí mismo. Obviamente no es así la formación de las escuelas cristianas, se forma para ser alguien que vive en comunidad de una forma constructiva, pero en ese vivir en comunidad, y este va a ser, ¿no?, mi punto que enraiza con esta mística, en ese vivir en comunidad es fundamental la aportación individual. No vamos a hablar hoy, o no voy a hablar hoy, de una mística, y esto también es viejo, ya lo conocerán, mística de la fusión, que hoy en día vuelve a estar de moda en según qué lugares, mística de la fusión, mística de la comunión. Si hablamos de encuentro, hay una forma de encontrarse que, al menos teóricamente, parece posible al ser humano y sería la fusión. Y como digo, hoy vuelve a estar de moda porque hay espiritualidades que parece que conciban la mística o la espiritualidad de esa manera, ¿no? La dilución del ego, la dilución del yo, el yo como ilusión, como algo que obstruye el encuentro. En la mística de la fusión, el yo, el mí mismo, mi mismidad, se concibe como algo que obstruye, dificulta o merma el encuentro con el otro. Y en tanto cuanto yo pueda desprenderme de esta ilusión maya en algunas culturas, ¿no?, esta ilusión de separación, en tanto cuanto yo pueda desprenderme de ella, de esta ilusión incluso de identidad personal, mejor me va a ir para el encuentro. Si estuviéramos, como digo, en una mística de la fusión. Pero la que yo les propongo, a partir de estas categorías que aún tengo que acabar de desarrollar, es una mística de la comunión, no de la fusión. Y la característica principal de la mística de la comunión, contrapuesta con la de la fusión, es que esa psique, esa individualidad, no va a desaparecer en el encuentro. No va a ser porque es imposible, o sea, paréntesis, no es como la regla de San Benito que dice, sería deseable que el monje, yo soy benedictina, ¿no?, pues nuestra regla nos dice, sería deseable que el monje, la monja, no bebieran vino. Eso dice Benito. Dice, pero como no se les puede hacer entender, pues al menos que beban solamente una émina de vino al día. Y aquí tenemos la tradición benedictina discutiendo cuánto es una émina, y hay algunos que dicen que son 132 litros, porque lo sacan de una medida de agricultura de la época de los romanos que existe, pero otros dicen, no, oiga, una cosa es la medida de la agricultura y otra la de la cocina. Pero bueno, ahí está esa discusión. Bien. San Benito dice, como no se les puede hacer entender, vamos a permitir al menos una émina. No es esta, sin embargo, el modo de aproximarse a la psique de la antropología neotestamentaria, del Evangelio, del conjunto del texto bíblico, de la revelación cristiana. Para nada, y en este caso judía igualmente, para nada es una concesión la importancia del individuo, de la individualidad, de la irreductibilidad personal, de ese ser pieza única, la originalidad. Antes en la presentación de mi persona que han hecho, ¿no?, han dicho esta defensa de la dignidad. Cuando sale esto, ellos no lo han dicho abiertamente y no sé si pensaban en esto cuando han hecho la presentación, pero yo hace años que hablo de la inclusión de la diversidad sexual, que significa pensar no solamente que pueda haber una bendición para las parejas homosexuales, sino también un sacramento del matrimonio para estas parejas. Es un ejemplo de en qué tipo de contextos me parece fundamental hablar de esta dignidad, pero no es el tema de hoy. Por tanto, esta irreductibilidad, este ser pieza única, no es una concesión a la dureza de corazón humana que no se sabe encontrar con un total desprendimiento de sí, esto diría la mística de la fusión. La de la comunión no dice esto es así, por tanto vamos a tolerarlo, para nada. Dice es que cuanto más fuerte, fíjense, cuanto más fuerte sea la psique, más fuerte va a ser la zoe, que va a ser esta vida de comunión. No se trata de debilitar a esa responsabilidad personal, pero sí, y aquí viene el desconcierto de Pedro en su diálogo con Jesús, yo voy a dar mi vida, pero para darla tú tienes que tenerla. Si tú
no eres consciente de tu responsabilidad, de tu irreductibilidad personal, de tu originalidad. Y esto me interesaba hoy destacárselo porque me parece que es algo precioso que ya desde la escuela te ayuden a descubrir eso. Te ayuden a descubrir que hay algo, y creo que les predico lo que ya saben, pero que hay algo en cada uno de sus niños y niñas y en cada uno de nosotros, algo que es único y que la comunidad humana necesita para ser en plenitud. Esta orientación es la que corresponde a esta mística de comunión y ahora les voy a destacar la frase que me parece más extraordinaria en este sentido, es del Evangelio de Mateo. Es en Mateo 12, ahí les puse Lucas 12, pues en Mateo 12. ¿Vamos bien de momento? Se va. Mateo 12 es cuando estaría el episodio del bautismo o cuando la voz del Padre se oye que dice: este es mi Hijo en quien me he complacido. Este es mi Hijo en quien me he complacido. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, pues esto que traducen las Biblias al español, en quien me he complacido, en realidad hay algunas que traducen en quien se ha complacido mi alma, porque este es Dios que está hablando, pero habla de su psique. O sea, Dios habla que tiene psique. Eso quiere decir que hay esa parte de irreductibilidad personal, esa individualidad personal en la Trinidad es precisamente lo que constituye pues, esta afirmación extraordinaria y no por muy conocida menos chocante de la tradición cristiana, que Dios es uno y tres. Y esa unidad no queda debilitada por su carácter tripartito, que esto es una palabra incorrecta porque no son partes, sino que queda reforzada. La unidad de la que hablamos, por tanto la mística de la que hablamos, porque lo místico es lo unitivo, la mística de la que hablamos desde la perspectiva cristiana, su contrario a esa unidad no es nunca la diversidad. Y esto lo dice pues, el venerable Tomás de Aquino, lo contrario de la unidad no es la diversidad. La diversidad es la condición de posibilidad de la unidad, puesto que si en lugar de diversidad tuviéramos homogeneidad, si en lugar de diversidad tuviéramos uniformidad, ¿qué vamos a unir? Lo idéntico no se une, lo idéntico se yuxtapone. Solamente lo diverso se puede unir, solamente lo diverso puede intercambiar aquello que es distinto para realizar una unión. Lo contrario de la unidad no es la diversidad, es la desunión. Ahí sí. Y ahí aparece esta palabra también bíblica de diabolos. Diabolos, el diablo, es el que corta, el que separa. Antes hablábamos de separación, eso sí, que es el sentirse que porque precisamente el otro no es como yo, no tengo nada que ver, no quiero tener nada que ver, que él haga su vida y yo haré mi vida. Eso es separación. Ahí sí entra en juego este diabolos, ahí no tiene nada de mística esta actitud. Es precisamente porque el otro es distinto y siempre lo será, no es como es distinto me lo voy a fagocitar, ¿no? A ver si desaparece esa distinción y ya quedamos tranquilos, ¿no? O me dejo fagotizar, que esto sería otra forma de entender ese diluirse en el otro. No, el reto de la mística cristiana, de la unión inspirada por la Trinidad, es precisamente vamos a vivir un encuentro donde esta otredad, esta alteridad del otro sea respetada, sea acogida y, ¿por qué no?, me permita a mí dar un paso más en mi propia evolución, porque no somos cajas estanco, pero sabiendo que el paso que yo voy a dar gracias al encuentro con la alteridad del otro, a mí me va a llevar a un lugar y al otro a otro lugar. Cuando en la parábola del hijo pródigo, el padre dice: hijo mío, todo lo que es mío es tuyo. Ahí se manifiesta de nuevo unas categorías de mío y tuyo que, según qué espiritualidades, y si quizá no vamos alerta con esto nos podría ocurrir, es que no hay mío ni tuyo. No, ya si decimos esto ya no se puede hacer esta unidad en este sentido fuerte, ya no se puede tener un encuentro místico
de la mística de la comunión. Tiene que haber tuyo y tiene que haber suyo, pero este suyo y este tuyo tienen que entrar en la dinámica de donación, el uno hacia el otro. Sabiendo, pero, que una vez has dado, tú sigues siendo irreductible, por eso utilizo esta palabra. Es que no se te va a acabar esto, no es que yo me casé y ya lo di todo. ¿Cómo que me casé y lo di todo? Yo me casé y di todo lo que tenía el día del matrimonio, pero al cabo de 5 minutos ya tenía más, ya era otra cosa, y al día siguiente lo mismo, ¿no? Es esta experiencia del beso enamorado de verdad que nunca es el mismo, porque la persona nunca es la misma. Entonces, esta mística de la unión, esta mística de la comunión, presupone y valora, y les voy a poner un ejemplo muy biológico para que se vea de qué manera el hecho de la diversidad no affableix, no endebolece, no hace débil, no debilita, gracias, no debilita la unidad, sino que la refuerza. 2 gotas de agua, decimos, son idénticos como 2 gotas de agua. Bien, hay un investigador que ya murió, japonés, quizá algunos lo conocen, Masuro Emoto, que nos ha enseñado que las gotas de agua para nada son idénticas, puesto que si tú le gritas y le tratas a gritos a un vaso de agua y luego lo congelas, te salen unos cristales completamente irregulares. Y si haces que un vaso de agua esté escuchando música de Mozart durante 2 días y lo congelas, te salen unos cristales bellísimos, puesto que la vibración de la música ha estructurado esas moléculas de agua de una forma o de otra. Por tanto, no es cierto que 2 gotas de agua sean idénticas. Pero ahora voy a utilizar este lugar común para indicar 2 gotas de agua, precisamente porque son, diríamos, idénticas, cuando se unen, lo único que pueden hacer es unirse cuantitativamente. Ciertamente se pueden unir, pero lo que obtenemos es una gota de agua un poco más grande, que pesa el doble. Y en cualquier momento la unidad de esa gota de agua es tan débil, porque no tiene diversidad, porque tiene solamente uniformidad en su interior, es tan débil que en cualquier momento la podemos volver a separar y obtenemos 2 gotas de agua de nuevo. No hay ningún misterio. Mientras que, si pensamos en un organismo más complejo, un organismo que sí tenga partes diferenciadas, vamos a poner un gato como ejemplo, en el gato está claro que el ojo, todo el gato tiene en sus células la misma dotación cromosómica, la misma información genética en todas ellas, pero se han diferenciado de forma distinta. Por tanto, el ojo del gato es completamente distinto que el rabo o la cola. Bien, pues por su diversidad, no a pesar de ella, sino gracias a su diversidad, el gato presenta una unidad mucho más fuerte que la gota de agua. Y así como la gota de agua la partimos por la mitad y tenemos 2 gotas de agua, el gato lo partimos por la mitad y se murió el gato. Tenemos 2 mitades de gato muerto. No tenemos 2 gatos. ¿Pero por qué no tenemos 2 gatos? Porque la unidad del gato es indivisible. Pero es indivisible porque tiene partes diferenciadas. No sé si me he explicado con esto. Una comunidad, cuanto más igualdad, en este sentido, uniformidad, otra cosa es igualdad de derechos, que evidentemente, pero cuanto más uniformidad en una comunidad, sea escolar, sea monástica, sea religiosa o social, cuanto más uniformidad, menos unidad. Más débil es la unidad que se produce. Cuanto más diversidad, cierto, más peligro de división. No vamos a esconder la parte del riesgo, ya lo dije antes, ¿no? Cuanta más diversidad, cierto, más riesgo de división, pero más potencial de unión, más potencial de unidad. Entonces, esta forma de hablar del encuentro desde la diversidad y desde no solamente la aceptación pasiva, paciente de la diversidad, sino desde la potenciación activa de la diversidad, yo me quedé muy sorprendida cuando, al llegar al monasterio, pues ya hace 25 años, ahora que estoy, y esto hace 25 años, la abadesa me dijo, bueno, ¿tú qué esperas de estos primeros meses, de este primer año en el monasterio? Y le dije, bueno, yo espero irme adaptando pues, a las maneras de la casa, ¿no? Acostumbrada, venía de Estados Unidos, etc. Y ella se mostró un poco decepcionada. Entonces me dijo, bueno, no, ya entiendo lo que quieres decir, pero yo como tú vienes de Estados Unidos y has tenido pues, una trayectoria peculiar en este sentido, pues yo esperaba que tú pues, ayudaras en la comunidad, que también hubiera pues, este aire nuevo o esta forma de verlo diferente. Y ella me dijo, yo es que tengo esta convicción de que
Dios espera de cada uno de nosotros que descubramos, y un poco por la mañana Damián lo dijo con lo de los talentos, ¿no? Que descubramos que es aquello, no que a mí me hace, en este sentido, uniforme con mi entorno, que también está bien adaptarse, y la regla de Benito también dice que uno no se tiene que hacer el original porque sí. Pero presuponer que hay algo en mí de lo cual yo tengo responsabilidad, pero ese algo que va a ser distinto que el que tienen los que están a mi alrededor. Y que solamente si yo descubro y cuido y potencio místicamente, profundamente, amorosamente ese algo, va a ser posible que esa unidad de todos se refuerce. Pero en este sentido, como le decía Jesús a Pedro, es ese acto de mi libertad personal que se da, pero se da desde su irreductibilidad, se da en su originalidad, no se da antes de experimentarse como tal. No sé si me estoy explicando con este concepto de psique, tal como viene del Nuevo Testamento. El de Zoe es la palabra que se utiliza cuando, por ejemplo, hablamos de la puerta estrecha. Esto es en el Evangelio de Juan. Es estrecha la puerta que lleva a la vida. Esa vida no es esta, bios, porque no es estrecha la puerta que lleva. Puede ser difícil llegar a fin de mes, esto es otra cosa. Pero la puerta que lleva a tener necesidades, vida necesitada, no es estrecha. Está al alcance de todo el mundo. Todo el mundo tiene bios, sin hacer nada para tenerla. Todo el mundo necesita respirar, necesita comer. Psique, lo mismo. La vida psique tampoco es una vida que se alcance, es una vida que viene dada. Mi libertad es algo que yo tengo constitutivo, lo quiera reconocer o no. Me resulte fácil o difícil, agradable o desagradable, yo soy responsable por mi vida, porque Dios sabe cuál es la medida exacta de mi responsabilidad. Quizá yo no lo sé. Quizá se acuerdan aquí de San Pablo cuando dice, aunque mi conciencia me acuse, Dios es más grande que mi conciencia. Dios sí sabe hasta dónde llega mi responsabilidad. Yo no lo sé, pero yo sí sé que tengo una responsabilidad y que tengo que responsabilizarme por mi vida. Como no sé si me estoy pasando o me estoy quedando corta, por eso, también por la mañana, Esquirol decía, no se tiene que saber todo, no se tiene que explicar todo, pues aquí también me viene bien recogerlo para decir que no es en la autoseguridad que se ejerce la psique, la libertad, la responsabilidad personal, no se basa en mi autoseguridad, que yo sé exactamente mis límites, que yo sé exactamente mi papel en la vida. No, yo no lo sé. La nube del no saber, el místico del siglo XIV. Yo no sé mis límites, no sé mi responsabilidad. Lo que yo sé es que yo soy responsable de aportar al mundo aquello que pueda. Y esto también nos lo indica San Pablo cuando dice, haz el bien, esta es una de mis frases predilectas del Nuevo Testamento, haz el bien, dice Pablo, creo que es la carta a los Corintios, haz el bien hasta donde lo hayas entendido. ¿Lo recuerdan esta cita? Haz el bien hasta donde lo hayas entendido. Y dice, bueno, pero si yo lo he entendido mal, pues bueno, ya te corregirá alguien, ya lo aprenderás, ya evolucionarás, pero lo que tú no puedes hacer es el bien como lo ha entendido otro, porque eso va a ser un mal, porque eso no nos va a ayudar a llegar a intentar conformar entre todos algo que se parezca a la vida intratrinitaria, que es esa vida de comunión desde la libertad. Esa vida de comunión es la Zoe y es la única de las tres a la cual es como un reto acceder o llegar. Por tanto, cuando el Evangelio dice es estrecha la puerta que lleva a la vida, no es la vida bios, no es la vía psique, es la Zoe. Es estrecha la vía que lleva a esa vida. Entra por la puerta estrecha. Yo soy el pan de vida. Vengo a dar vida. ¿Para qué viene a dar vida Jesús? Ya la tenemos. La vida bios ya la tenemos. La vida psique ya la tenemos. ¿Qué vida nos viene a dar ese buen pastor? ¿A qué vida nos invita esa experiencia de fe interior? Nos invita a la vida Zoe. Y la vida Zoe es aquella en la cual yo entro desde mi psique, desde ese reconocimiento de mi responsabilidad, pero entro en un diálogo de apertura al otro. La psique se cierra en sí misma, se pierde. Otra frase del Evangelio, el que quiera ganar su vida,
en griego psique, la perderá. Y el que la dé, pero otra vez, darla no quiere decir ya la perdí, ya no tengo más, sino quiere decir, en esta interpretación que les estoy compartiendo, mi responsabilidad es precisamente de aportar aquello que yo puedo aportar. Y eso lo hago una vez y otra vez, como el padre del hijo pródigo, sin cansarse nunca de ofrecer ese diálogo, ese encuentro. Yo me abro al encuentro desde aquello que soy y cada vez que lo hago auténticamente estoy dinamizando esa vida de Dios en mí, que podemos llamar vida eterna o Zoe. Esa vida de Dios en mí, que es una vida de comunión, pero en la cual la distinción permanece. Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice el lenguaje clásico de la Trinidad. El Padre no es el Hijo no es el Padre, y entrambos no son el Espíritu. Existe un no en Dios. Esto es de von Balthasar. Existe un no en Dios. ¿Cómo va a existir algo negativo en Dios? No es el no de la negatividad, es el no de la alteridad. El uno no es el otro. Y ese no, es como un espacio necesario para que respire la relación. Y con esto acabo porque estoy viendo que está acabando el tiempo. La palabra clásica para hablar de la Trinidad es pericoresis. Coresis. Esto es la palabra griega, también tenemos circumincesión, que es como lo tradujeron en latín, y tiene otro campo semántico que pues en otra ocasión, pero al menos antes de terminar, la palabra pericoresis creo que expresa bien, resume bien pues lo que les quise decir de la mística del encuentro de comunión, porque la separamos en peri y coreo. Hemos hablado de periferias por la mañana, peri, está claro, es el prefijo griego para indicar alrededor de, peri. Joreo es algo que también hemos visto por la mañana, pero no con palabras, sino físicamente, la coreografía, ¿no? Cuando nos han hecho el baile flamenco, para empezar, eso era una coreografía magnífica, por cierto. Joreo es esta palabra, quiere decir espacio o hacer espacio. Y coreografía quiere decir grafos, escribir, joreo, en el espacio. Y es lo que hace una danza, ¿no? Nos escribe en el espacio, nos está narrando algo en el espacio. Bien, pues esa palabra que es hacer espacio, joreo, perijoreo, es la forma de describir técnicamente, en teología trinitaria, el amor intradivino, que es el amor zoe, el encuentro del cual les he hablado. Y eso es un amor que, en primer lugar, no se concibe a sí mismo como el amor que mete a la otra persona dentro de sí. No es, en primer lugar, amor erótico, aunque esto también se puede acoger, ni el amor que desea diluirse dentro del otro, sino el amor pericorético es el amor que se expresa haciendo espacio alrededor de la otra persona, para que la otra persona sea, ¿qué? Lo que quiera, lo que necesite, lo que en ese momento sea mejor. Pericoresis. A mí, si alguien me desea para, ¿no?, penetrarme o ser penetrado, esa parte erótica que puede ser muy potente y no la descarto, está el cántico de los cánticos. Pero esto puede ser violento. Alguien te puede desear así de forma violenta, y ya sabemos los dramas que ocurren con ello, ¿no? De forma pericorética, ¿cómo te va alguien a amar pericoréticamente de forma violenta? El que te ama pericoréticamente es la persona, cuando estás a su lado, tú te sientes más libre. Tú sientes que puedes ser tú misma. Tú sientes que esa persona, al modo de las tribus africanas o latinoamericanas o antiguas que viven en una zona boscosa, que cuando llega alguien, antes de que la persona llegue, van y le hacen espacio para que la persona llegue. Ese tipo de amor, ese que podríamos llamar también amor de servicio, el que te facilita las cosas, es como te sacan la silla para que tú puedas pasar. Esa forma de amor, creo, es la que define el encuentro de comunión, la mística de comunión. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Teresa Forcades. Después estará con nosotros otro ratito para conversar. Vamos a recibir ahora a Álvaro Lobo. Hemos visto esta primera parte, la mística, el encuentro desde la teología, desde la mística. Ahora lo vamos a ver desde la antropología. Pero vamos a conocer un poquito más a nuestro ponente.
los accidentes en el encuentro. A veces hay barreras. ¿Qué barreras impiden que ese encuentro se pueda producir? ¿De qué manera podemos romper esas barreras? Bueno, pues esto y mucho más nos lo va a contar Álvaro Lobo. Adelante. Bienvenido, Álvaro. Bueno, antes de nada yo quería dar las gracias a la organización, también a Teresa por tu intervención. Yo aquí me siento como el torero desconocido en una tarde de toros en Granada, en la que no tengo posibilidades de salir por la puerta grande y sí de que me pille el toro. Pero bueno, con ese deseo estoy aquí delante de todos vosotros también con mucho gusto y con muchas ganas. Bueno, voy a intentar hacer un recorrido pues un poco antropológico, dando ciertas claves que a lo mejor nos pueden ayudar a cuidar estos accidentes de encontrarnos, ¿no? Porque de alguna forma nos encontramos muchas veces con mucha gente en nuestro día a día. Bueno, ¿cómo podemos cuidar eso? Pero antes tenemos que hacer, creo que, un pequeño recorrido que nos lleve hasta ello. Está claro que vivimos en un mundo en crisis. Podemos hablar crisis militar, una guerra en la propia Europa, una guerra que puede de vez en cuando traernos el miedo de la amenaza nuclear, por supuesto, una crisis económica a través de una inflación galopante que traerá consecuencias no sabemos cómo, la única certeza que sabemos es que las traerá. La eterna crisis política que vive España, de la que solo salimos caminando hacia adelante. Podemos hablar de crisis moral en todos los aspectos, desde moral de la persona, la moral social, inmigrantes que mueren en nuestras fronteras, leyes polémicas y discutibles. Podemos hablar, por supuesto, de crisis ecológica, de las cuales nosotros no pagaremos las consecuencias como lo harán nuestros alumnos, y así crisis tras crisis tras crisis. Sin embargo, creo que nosotros no debemos, como cristianos, centrarnos solo en las crisis. Y tenemos que hacer una mirada a cómo se relaciona el ser humano, porque las personas somos seres de relación. En primer lugar, debemos asumir que vivimos en una especie de consumismo existencial, ¿no? De alguna forma hemos adquirido los modos de funcionar de las grandes plataformas, incluso de las empresas, a nuestro modo de vivir, ¿no? Siempre cuando preparas en pastoral un grupo de WhatsApp y al final, justo horas antes, minutos antes, se te va cayendo la gente, ¿no? Porque usted, si no queda satisfecho, le devolvemos el dinero. Esto ocurre, ¿no? En nuestro modo de vivir, siempre todo, bueno, nos inscribimos en las cosas, nos relacionamos con las personas, pero con una puerta por si en el último momento quiero dar marcha atrás y no me interesa o ya no me gusta. ¿Quién de nosotros, cuando no ha preparado el viaje a Granada, de alguna forma incluye en el algoritmo tiempo, pasárselo bien, y de alguna forma vamos calculando todo? Y si no nos corresponde, de alguna forma nos frustramos. Esto nos ocurre. ¿Quién de nosotros no se ha sentido mal por tener un rato libre, ¿no? Vosotros que sois educadores, muchos de vosotros directores, y dices, uy, tengo una hora, ¿qué estaré haciendo mal? O si no, y aquí nos lo pueden enseñar nuestros alumnos, la gran frase de esta década, ¿me renta o no me renta?, ¿no? De alguna forma funcionamos así. Por otro lado, al igual que el virus del COVID, que nos ha machacado un poco la existencia, podemos hablar de una cierta velocidad centrífuga, ¿no? La Tierra gira 24 horas sobre el eje de rotación. Voy a intentar no dar muchos detalles científicos para no dejarme en evidencia. El movimiento de traslación, pero creo que de alguna forma el mundo gira un poquito más rápido de lo que nosotros pensamos. Y es como si un virus empezase a disolver los vínculos que tenemos entre las personas. Creo que por esto el Papa Francisco, que es un hombre sabio, propuso Fratelli Tutti, ¿no? Este deseo de restablecer los lazos entre la humanidad. Pero los lazos se rompen. Lo vemos cómo se rompen en nuestras familias, ¿no? Bueno, pues los divorcios, los fracasos de las relaciones es una realidad.
Cada vez es más complicado, esto los directores lo sabéis, ¿no?, que una persona acabe en la misma empresa en la que empezó de joven. A nivel político también vemos cómo el mundo de alguna forma se disgrega, ¿no? Nos pasa cuando perdemos el sentido, cuando olvidamos la historia, ¿no? Es decir, de alguna forma hay como muchas partículas que se empiezan a disolver y es una pura fuerza centrífuga, ¿no?, que lleva a disolver hacia el exterior. Y esto se da entre nosotros, ¿no?, porque hay los lazos cada vez más débiles. Y nosotros, insisto, somos personas de relación y los encuentros son relaciones entre personas. Y otro aspecto importante es que vivimos en una complejidad creciente. Bueno, en la evolución del ser humano hubo un momento que creció tanto el cerebro que pasó de un cambio cuantitativo a un cambio cualitativo. Y entonces, bueno, adquirió nuevas herramientas o nuevas posibilidades. Bueno, nosotros estamos en un cambio también, de alguna forma, cualitativo. Siempre había una cierta correspondencia entre el tiempo y el espacio. Bueno, ahora el espacio se ha acelerado porque montamos en ave, montamos en avión, pero el tiempo también, porque podemos mandar una carta en un nanosegundo, metasegundo, como diría Tamara Falcó, en el metaverso, ¿no? Es decir, esto es todo rapidísimo, ¿no? Y esto nos lleva a una complejidad creciente para la que nosotros no estamos preparados, incluso a los que son nativos digitales. Entonces, el mundo de alguna forma se complica y el mundo se abre hacia una incertidumbre nueva. Es decir, nadie hubiese podido prever el COVID, por supuesto, ni nadie hubiese podido prever más o menos el contexto de guerra que hay en Ucrania. Sin embargo, la ciencia, esto es de un pensador francés, Edgar Morin, la ciencia tiende a intentar controlar la realidad, ¿no?, a simplificarla. Y el paradigma en el que vivimos es un paradigma cada vez más complejo, ¿no?, desde la simplificación a la que tiende el ser humano a la complejidad creciente. Y esto no crea otra situación, bueno, que el no manejar la incertidumbre, un panorama que de alguna forma a nosotros nos descoloca. Y si no, pensad como directores, pensad como profesores en soñar los próximos cursos. Bueno, a veces resulta complicado. Creo que debemos hacernos, cada uno de nosotros, la pregunta de nosotros, ¿qué pintamos aquí?, ¿no? Creo que todo grupo, toda persona, toda institución que olvida su identidad está condenada, está obligada a disolverse, ¿no? Y nosotros creo que como escuelas católicas, también como educadores, debemos hacernos esa pregunta, ¿no? Ante este contexto en continuo movimiento, en continuo cambio, bueno, ¿cuál es nuestra identidad con respecto a esto? Por otro lado, debemos asumir que la cuestión no es preguntarnos cómo queremos educar. Esto no es una frase mía, aunque va a quedar muy bien, sino qué sociedad queremos formar para el futuro. Porque las personas a las que vamos a educar para los encuentros son personas que van a estar en un horizonte distinto que el nuestro. Pero creo que soñar el mundo nuevo, soñar cómo queremos que se desenvuelvan esas personas es imprescindible. O sea, es decir, no podemos pensar en nuestros alumnos sin pensar en el mundo que van a heredar. O sea, porque si no, creo que les podemos meter en una trampa. A mí me gustaría rescatar 3 ideas que creo que son importantes, que pueden descubrir el mundo de hoy. En 1627, René Descartes escribía el Discurso del método, o lo publicaría en ese momento. Y ahí hacía una pregunta que él llegaba ahí a través de ciertas ensoñaciones, ¿no? Empezaba a dudar de todo, un poco así como desde un punto de vista hipnótico, podemos decirlo, y entonces llegaba solo a la certeza de pienso, luego existo, ¿vale? Es decir, lo único que tienes claro es que piensas, ¿vale? Pues estás aquí porque piensas. ¿Y cómo sale Descartes de eso? Bueno, pues a través de una idea de Dios, que es eterna y permanente. Y cruza o traza como una recta a través de 2 puntos. Y a partir de ahí construye el edificio. Y es lo que tenemos nosotros desde el pensamiento moderno. ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora?
siento, luego existo. Es decir, ¿cuántas veces hablas con un chaval, hablas con un alumno o con una persona o incluso con un profesor o un compañero y te dice, es que yo lo siento así? Y dices, vale, pues ya está, se acabó la discusión, ¿no? Y olvidamos esta parte de la verdad. Es decir, esta idea de Dios de verdad ha desaparecido del horizonte de nuestra realidad, de nuestros alumnos. ¿Qué ocurre aquí? Pues nos la jugamos todo en el sentir. Y esto, de alguna forma, abrimos la puerta a las emociones. Y esto es muy peligroso porque puedes acabar como la típica manguera que está dando vueltas en el jardín, que a ver quién la coge sin mojarse, ¿no? Porque en el fondo las emociones, bueno, pues cambian, las emociones son volátiles, nuestros alumnos pues a veces están hormonados, bueno, pues no es complicado, no es fácil, ¿no? Entonces, no podemos construir un mundo solo fijándonos en lo que sentimos, sin olvidar lo importante que es para nuestra educación el pensar y la verdad. Por otro lado, estamos llamados a construir pensamiento, ¿no? Probablemente aquí coincidiremos muchísimos carismas religiosos, ¿no? Y muchos de ellos estaban construidos en una época de la modernidad o del siglo XIX, ¿no? Donde muchos colegios se construían a veces en torno a grandes bibliotecas de congregaciones religiosas. Hablamos mucho de nuevas tecnologías en la educación, hablamos mucho de pedagogía y es fantástico, por supuesto. Creo que la innovación no lo podemos olvidar, pero creo que hablamos poco de construir pensamiento, ¿no? A veces, de alguna forma, dejamos esto de construir pensamiento solo al mundo universitario, y el mundo universitario creo que a veces también lo ha olvidado, ¿no? Es decir, nuestros alumnos son los que van a construir el pensamiento de mañana, y eso se lo tenemos que empezar a inculcar hoy. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos a partir de ahí construyendo los cimientos de la sociedad, el de dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Yo hace unos años estuve en Piura, el norte de Perú, ¿no? Y ahí a mí me llamó la atención porque es aquello medio desierto. Hay unos árboles que son los algarrobos, que eso es un secarral, pero tienen 50 metros de raíces, ¿no? Bueno, pues cuanto más raíces tengamos, más podremos aguantar la tormenta. Pero esto se ocurre cuando intentamos generar pensamiento. Ahora se habla mucho de la guerra cultural. A mí no me gusta, porque no es una batalla, sino que es diálogo cultural. Pero la cultura se cambia creando cultura, intentando inculcar lo de crear pensamiento, porque esto también pasa en las relaciones entre personas, que cuando tú te relacionas con una persona tienes que saber que estás construyendo algo, que estás construyendo un proyecto. Muchas familias se frustran sencillamente porque no conciben que no son 1 más 1, sino que están construyendo un proyecto. Y por último, en este contexto, panorama social que yo creo que tenemos que forjar a nuestros alumnos, es el de ser canteras de la fe. Sabemos que los populismos, el terrorismo y el totalitarismo están a las puertas, lo decíamos cuando hablábamos de crisis, ¿no? Y en todos ellos hay un punto en común, olvidarse de Dios, el nihilismo en estado puro, ¿no? Hitler, Stalin, ese concepto no existía. ¿Y qué ocurre? Una degradación de la vida humana y una opción por la violencia. Pero también podemos decir, bueno, Putin también habla de Dios. Bueno, el populismo, el terrorismo y el totalitarismo también pueden utilizar la idea de Dios. Evidentemente, la idea de Dios vacía, sin un amor al prójimo, sin una posibilidad de encuentro. Y esto creo que tenemos que tenerlo claro. Es decir, porque si nosotros no somos los que proponemos cristianos que amen a Dios y amen al prójimo, probablemente esta idea de Dios la tomen otros y no, a lo mejor, desde el punto de vista que nosotros queremos. Es decir, a veces esta idea de Dios puede ser un buen caramelo para mucha gente. Y creo que nosotros, a nuestros alumnos que deseamos que tengan encuentros con el prójimo, tenemos que transmitírselo. Es decir, un Dios que es amor y un Dios que se preocupa por el otro. Porque a lo mejor a nosotros nos parece muy obvio, que somos 1.800 personas más los que estamos en YouTube o en las redes y lo tenemos claro, pero el mundo no lo tiene tan claro. Es decir, esta idea de Dios de amor al prójimo. A partir de aquí, quiero centrarme en los encuentros que podemos tener. Mira, yo hace años estuve trabajando en un colegio de los jesuitas
Y no hay cosa más triste que un colegio sin alumnos. O sea, un sábado por la tarde, un domingo por la mañana, un domingo por la tarde, un colegio es algo depresivo. Y eso lo sabéis, ¿no? Porque en julio, en agosto, el colegio está lleno de niños, ¿no? Y cada uno de nosotros, fijaos, haced la cuenta cuánta gente podemos encontrarnos cada día, ¿no? Yo creo que no somos conscientes que probablemente el educador, que pasa desde el personal de limpieza hasta el de la portería, el de la garita, el director, el profesor de idiomas, nos encontramos con muchísima gente cada día. Y tenemos un privilegio de acercarnos a las personas. La pregunta es, ¿cómo somos capaces nosotros de cuidar esos encuentros? ¿Vale? Voy a intentar dar varias claves. Por supuesto que cada uno de vosotros podría añadir otras tantas, pero bueno, como me toca a mí hablar, pues digo la que me toca a mí. El primero es el valor de la inutilidad. Muchas veces, y desde la antropología, se ha considerado el tabú de lo prohibido como un lugar donde encontrarte con Dios, ¿no? Es decir, no lo puedes hacer, bueno, ahí es una puerta para lo sagrado. Creo cada vez más que una de las puertas para acceder a lo sagrado que nos ofrece nuestro convulso siglo XXI es el valor de la inutilidad. Me explico. No va a cambiar los marcadores tumorales de tu abuelo porque enciendas una vela. Un paciente terminal, a los ojos del mundo, es alguien inútil, pero puede ser un lugar sagrado en su inutilidad. La misa, que muchos a veces nuestros alumnos, esto no vale para nada, puede ser un lugar sagrado. Un bello atardecer puede ser un lugar sagrado. Una vocación religiosa, ¿no? ¿Cuántas veces los religiosos que estáis aquí te dicen, bueno, pero podrías hacer lo mismo siendo laico, ¿no? Eso es una pregunta legítima que te hacen, ¿no? Bueno, el valor de la inutilidad a los ojos del mundo creo que puede ser un lugar propicio para encontrarnos con Dios. Y nuestros encuentros probablemente sean más auténticos cuando los valoramos desde la inutilidad. Es decir, si vamos a un encuentro con una persona que es, como dicen ahora, win-win, ganamos los dos, sospechemos porque igual no estamos propiciando la gratuidad. Y en la gratuidad es un lugar para encontrarnos con Dios. Otro aspecto importante es el de cuerpo y alma. Yo no voy a ser tan preciso como Teresa porque no soy teólogo. Pero el mundo, este virus que decíamos que tiende a diluir, nos invita a diluir el cuerpo y el alma. Por ejemplo, el otro día mi madre fue al fisio y me decía, estaba yo en la cola, dice, la mayoría de gente no tenían nada, pero iban al fisio para cuidarse, la espalda, la rodilla. Esto pasa también a veces en la psicología, ¿no? Que mucha gente va al psicólogo, evidentemente aumenta las enfermedades mentales, pero mucha gente va por hablar. Y lo que decíamos siempre, ¿no? Antes iban con el cura, ahora van con el psicólogo. Es decir, sin querer el mundo nos lleva a separar esta dualidad cuerpo y alma. Y nosotros esto lo hemos padecido. ¿Quién no ha estado harto del Zoom, del Meet y del FaceTime? ¿No? Es decir, el virus nos ha llevado a separar esta distinción entre cuerpo y alma. Y nosotros en nuestros encuentros necesitamos el cuerpo y el alma. Y la historia de la teología, cuando ha separado ambos conceptos, la cosa siempre ha acabado mal, ¿no? Es decir, cuando nosotros abrazamos una persona, cuando nosotros besamos una persona, abrazamos sus heridas, abrazamos todo lo que es, con lo bueno y con lo no tan bueno. Otro aspecto que creo que no podemos olvidar es el del aislamiento, ¿no? Vivimos en el mundo de las pantallas. Pantallas, móviles, ordenadores. Yo cuando voy por Madrid y vas en el metro, pues es decir, ir en el metro y no llevar el móvil es un acto absolutamente contracultural, ¿no? Y vivimos en el mundo de las redes sociales, ¿no? Y estamos llamados en los encuentros a abrirnos a la alteridad, donde nos encontramos con otro. Jesús muchas veces lo que hacía era romperte tu mundo y abrirte los ojos. Oye, sal de tu burbuja, sal de algo más que tú mismo, ¿no? Pero esto también se puede llevar a los grupos sociales, ¿no? Es decir, tenemos colegios a veces pues, más privilegiados y otros mucho más pobres, y a veces nos cuesta mezclarnos, ¿no? Creo que esto también tiene que ver con la diversidad, pero cuando tú
te abres a otro, tú también te reconoces a ti mismo. Y esto creo que tampoco podemos permitirnos olvidar, ¿no? Abrir puertas para que entre el aire, porque en relación es como nos reconocemos los unos a los otros. Otro aspecto importante, y me alegra mucho que los anteriores ponentes hayan hablado, es el de la dignidad, ¿no? Cuando yo era más joven, estaba en la universidad, iba a la cárcel de Valladolid, ¿no? Y allí, evidentemente, había una premisa. Mira, tú puedes hablar con cualquiera, pero, como siempre, no preguntes qué han hecho, ¿no? Y es legítimo y es lógico, ¿no? Es decir, ahí el punto de encuentro no es tu pasado, no es dónde vienes, no es los años de condena, no es la sangre que tengas en tus manos, no es los juicios que tengas por hacer, los años de condena, no. Es la dignidad humana. Y creo que esto es importante porque vivimos en un mundo en el que cada vez nos olvidamos más de la dignidad. El otro día Morgan Freeman, cuando presentaba el Mundial, había un momento además que era así como más polémica, había pues gente de Qatar que salían con unas espadas y tal, y antes dijo no, y se ve que la habían preparado porque era impactante para el espectador. Y decía, a nosotros lo que nos une es que sentimos, vivimos emociones, ya. Pero no nos une las emociones, nos une la dignidad humana. Y cada vez más, sin querer, ponemos más el acento en las identidades, que es importante, pero es como si yo pongo el acento en los apellidos de las personas, ¿no? A mí me importa su nombre. O el Estado vemos que pone el acento en los derechos, que está fenomenal, que no hay que estar en contra de ellos. Pero lo nuestro, lo importante y lo que el mundo no puede renunciar es el valor de la dignidad. Porque un derecho vale en función de lo que el político de turno le quiera dar el valor. Por eso vemos auténticas aberraciones fuera de aquí, en nuestras fronteras, en nuestras cárceles, etc. Otro aspecto importante es el de la complejidad, ¿no? Cada vez que nosotros, por ejemplo, en un colegio hablamos con un niño, hablamos con una familia, pues debemos de tener en cuenta todo lo que viene detrás, ¿no? La mochila que cada uno tratemos. Dicho de otro modo, cuando uno llega a un puesto de responsabilidad, lo primero que tiene que hacer no es tomar decisiones, sino ir viendo qué corrientes de aguas profundas hay, porque si no puedes tocar una tecla y acabar mal, ¿no? Es decir, conviene saber la historia de cada persona, conviene que en cada encuentro nosotros sepamos que además de hablar con esa persona, estamos hablando con una historia. Y esos encuentros se mueven en una complejidad. Es decir, no todo es tan simple como parece. Y estamos llamados a una verdad y a romper esa apariencia que a veces los encuentros. Porque la vida, por mucho que nos lo hagan creer, no es Tinder. Otro aspecto es el de hacer que la otra persona siente importante, ¿no? Es decir, cuando cuidamos un encuentro, hay que privilegiar que la otra persona se siente importante. Dicho de otro modo, yo como enfermero puede ser bueno o malo. Puedes poner las vías bien o las vías mal, igual que los médicos, ¿eh? No, aquí no vamos a establecer distinciones. Pero lo que cambia es que ese sanitario te haga sentir importante. Y eso lo cambia todo. Y esto hace que el verbo cuidar sea accesible a todo el mundo. De hecho, nosotros podríamos hacer el ejercicio de pensar en gente de nuestra vida y decir, yo me he sentido muy cuidado por esa persona. Y no era enfermero, ni médico, ni fisioterapeuta, ¿no? Probablemente, que hablábamos antes, y lo ha dicho Damián, de los abuelos, ¿no? Quizás los abuelos los queremos tanto por la sencilla razón de que nos han hecho sentir importantes. Y aquí hay una tentación. Importante no significa el más importante, como si fueses de alguna forma un niño malcriado, ¿no? Otro aspecto importante es el de la misericordia. Creo que ahora, cuando ponemos tanto el acento en la parte psicológica, en la parte de las emociones, creo que esto está fenomenal y denota una buena voluntad y denota que no se puede ayudar de cualquier manera, pero creo que lo importante para nosotros en el encuentro no es la empatía, sino la misericordia. El otro día una famosa periodista, que no voy a decir el nombre, ponía en Instagram, la empatía es conocer las emociones del otro sin caer tú en el hoyo. Y dices, qué maravilla, ¿no? Es decir, lo menos evangélico que te puedes echar a la cabeza, ¿no? Pero este discurso cala. Es decir,
La empatía quizás a veces te puedes poner tú mismo sin querer en el centro, pero la misericordia del buen samaritano es el que te coge y camina contigo y que no se queda solo con tu psicología ni con tus emociones, sino que coge tus heridas y te paga, y paga el tratamiento. Es decir, que nosotros no aspiramos solo a quedarnos con una parte de la persona, sino que aspiramos a coger toda la persona, a encontrarnos con toda la persona. Es decir, no se trata de un juego de psicología, sino se trata de abrazar a cada ser humano con toda su dignidad, con sus problemas, por supuesto. Otro aspecto que creo que no podemos olvidar cuando intentamos cuidar los encuentros en nuestros colegios, encuentros muchas veces accidentales, pero que se dan, es el de ver las personas como un proceso. Esto el Papa Francisco insiste, ¿no? El tiempo es superior al espacio. ¿Quién de nosotros no ha tenido alumnos que eran horribles en segundo de la ESO y luego le ves siendo catequista, o siendo profesor, o siendo director, ¿no? Es decir, esto es una realidad que se da. Y esto contrasta con nuestro mundo, que disuelve tanto que es capaz de disolver el tiempo. Es decir, no, que estamos llamados a hacer memoria y a mirar al futuro. Es decir, porque si nos fijamos solo en el presente de los encuentros, podemos acabarnos tirándonos por el balcón. Es decir, estamos llamados a ver a las personas como proceso, como camino. Y esto creo que es importante porque si no, podemos acabar en un inmediatismo. Y cuando somos capaces de ver a la persona en largo recorrido, descubrimos la acción de Dios en esa persona. Otro aspecto es el de tratar a cada uno según su naturaleza. Yo estaba en Francia cuando salió el informe Sauvé, que era el informe aquel tan grande sobre el caso de los abusos en la Iglesia. Y a mí me llamó la atención la presidenta de la Conferencia de Religiosos de Francia, bueno, pues cuando presentaban el informe, que era, pues tenía su lado vergonzante, dijo un comentario que a mí me pareció muy valioso, es decir, la confusión de conceptos es la puerta para el abuso, ¿no? Cierro la puerta de los abusos, ¿no? Pero creo que estamos llamados a tratar a cada uno según su naturaleza en los encuentros. A mí me llamó la atención hace unos años, típicas convivencias, pues que vino una niña que quería hablar conmigo, ¿no? Y me dijo, es que me siento fatal porque mi madre me dice que somos amigas, pero mi madre no me cuenta sus confidencias. Yo digo, un claro ejemplo de que no tratamos a cada uno según su naturaleza, ¿no? Es decir, yo no sé los líos que habría en esa casa, ¿no? Pero no debía de haber un gran problema, pero simplemente, es decir, que a veces tenemos que reconocer que, bueno, es que eres profesor o tutor o director o religioso del centro, ¿no? Y a veces, si no somos capaces, en un mundo a veces que tiende a mezclar todos y a diluir conceptos, de decir, no, es que cada uno tiene su rol. Y cuando tú te sales del rol, esto es como en el teatro, cuando tú intentas ocupar el espacio que no te corresponde porque quieres tener afán de protagonismo o porque eres demasiado tímido, la lías. Bueno, pues esto también ocurre en los colegios. Y otro aspecto importante, que creo que es muy importante a la hora de cuidar, es el de la exigencia, ¿no? A veces confundimos amar a las personas con el amor del abuelo o de la abuela. Es decir, amar no es solo mimar, ¿no? Es decir, parece que amar es acariciar el lomo, decir, bueno, ¿cómo estás? Creo que a veces el cuidar tiene que ver con la exigencia, un poco con la exigencia del entrenador que te hace sudar, no sufrir, para que puedas conseguir tu objetivo, ¿no? Es decir, ¿quién de nosotros no estaríamos aquí a lo mejor si alguien te dice, pero a ver, ponte a trabajar y déjate de tonterías, ¿no? Y esto a veces no se ocurre. ¿Y qué pasa? Pues que de alguna forma el mundo de ahora, sin querer, ponemos atención en la vulnerabilidad, que es importantísimo, pero estamos llamados a pasar a algo más de la vulnerabilidad. No, voy a citar a San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, San Ignacio cuando le dan el cañonazo no va diciendo es que soy cojo toda la vida, ¿no? Sino que al final se considera peregrino. Es decir, tenemos que reconocer las heridas que nos encontramos en los encuentros, pero estamos llamados a caminar un poquito más para allá, no a quedarnos solo. Y a veces cuidar conlleva animar a la persona, o entre comillas, aunque suena muy violento, exigir. Otro aspecto importante es el de la profundidad. Bueno, el mundo tiende a la superficialidad y lo vemos como nuestros adolescentes
Pueden hablar de lo humano y lo divino, luego te cambian al fútbol. Bueno, eso también lo podemos hacer nosotros. Luego te cambian al fútbol, luego te cambian a Netflix, te cambian a lo que han hecho con su novio o con su novia el fin de semana. Bueno, estamos llamados a crear encuentros profundos. ¿Y qué ocurre en los encuentros profundos? Yo no soy físico, pero cuanto más bajamos a la profundidad, esa fuerza centrífuga disminuye, ¿no? Es decir, los vínculos que estamos llamados a crear, porque somos personas de relación, cuando están en lo profundo se rompen menos. Cuando son relaciones totalmente superficiales, caen. La pregunta es cómo creamos espacios en nuestros colegios, en nuestra educación, para que se dé la profundidad. Porque la profundidad es un poco como la dignidad, como la conciencia, como el pensamiento, que no aparecen en el catálogo educativo, ¿no? Por penúltimo, mejor dicho, está la autopercepción. Muchas veces no ayudamos a la otra persona, cuando estamos en un encuentro, a vivir en verdad. Es decir, a veces preferimos decir el autocomplacencia. No, está fenomenal. A mí me pasa muchas veces que dices la homilía, vas a la sacristía y preguntas, ¿qué tal? Y te dicen, bien, bien, bien. A lo mejor la homilía ha sido horrible, pero nadie te ha dicho, mira, es que has hablado 25 minutos. Mira, es que la gente se ha ido de la iglesia, ¿no? Esto es una caricatura, pero puede ocurrir, ¿no? Es decir, que a veces, sin querer, por no dañar a la otra persona, nos negamos a decirle la verdad. Y de alguna forma, nuestros jóvenes y nosotros mismos necesitamos que alguien nos diga la verdad, porque nosotros vivimos como con una especie de GoPro, en el que solo vemos la realidad desde un punto de vista y necesitamos otros ángulos, otros enfoques, la vista de zoom, estar en escorzo, yo qué sé, muchos ángulos para asegurarnos una verdadera imagen de nosotros mismos, porque si no, podemos estar perdidos. Y otro aspecto es el de la heteroconservación. A mí este es un concepto que no es mío, pero me parece que es importante incluirlo, ¿no? El mundo, las instituciones tienden a conservarse, ¿no? Y a hacer todo lo posible por mantenerse. Bueno, pues la heteroconservación es una actitud del ser humano que te lleva a que el otro se conserve, ¿no? Esto se ve, bueno, cuando tú tienes una persona querida de verdad, pienso un hijo, o sea, casi prefieres que te hagan a ti daño antes que a esa persona, ¿no? Y yo creo que se puede despertar este amor por el prójimo, este amor por la humanidad, de que la persona diga, mira, yo quiero cuidar al otro y a mí me va la vida en otro y yo veo el sentido de mi vida cuidando al otro. Para acabar se me ocurren 3 posibles horizontes que podemos de alguna forma asumir en nuestros colegios. Son horizontes un poco irreales porque nadie va a poner esto en el lema de la entrada o en el lema pastoral del año. El primero es educar para el desequilibrio, ¿no? Vivimos en un mundo en el que nos invita a estar en equilibrio constante. Bueno, pues eso es una gran falacia, porque nosotros, cada uno de nosotros, vivimos en una tensión constante, ¿no? El Papa diría una especie de equilibrio en movimiento, ¿no? Y no estamos solo para guardar y tener un equilibrio que es ficticio, porque si miramos nuestras agendas, miramos nuestras vidas, el equilibrio es imposible, pero estamos llamados a vivir en ese desequilibrio, es decir, a fomentar el deseo en nuestros alumnos, pero el deseo hacia la verdad, el deseo hacia la justicia, el deseo hacia el bien. Otro aspecto importante es el de educar para el descontrol. Como veíamos al principio, cuando hablábamos de las crisis, el mundo tiene más de mar Atlántico que de mar Mediterráneo, ¿vale? El mundo no es algo tranquilo, pero tenemos que ayudar a nuestros alumnos a saber vivir en el descontrol. Es decir, que hay momentos en los que tú no tienes las riendas de tu vida. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues que los alumnos puedan tener una brújula donde orientarse en medio de la tormenta, porque si no, probablemente acaben dando vueltas, ¿no? Es decir, que sepan asumir el descontrol como una parte de su vida, porque hay veces, y si miramos nuestra historia, habrá momentos en los que decimos, bueno, es que yo creo que perdí el norte, pero no por
que sea de noche, no por tener las luces apagadas, significa que una persona está perdida. Y por último, es la educación para el desconcierto. Nadie predijo la guerra de Ucrania, nadie predijo el COVID. Digo, esto no voy a ser catastrofista, ¿no? Pero, es decir, el mundo nuevo nos cuesta mucho imaginarlo. Pero sí que necesitamos gente y necesitamos personas que sepan imaginar horizontes nuevos, que sepan ver la esperanza donde otros solo ven caos. Si nos fijamos la vida de los santos, muchos de ellos surgieron en los momentos donde tocaba pedir el balón, ponerse el brazalete de capitán y jugar el partido, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El imaginar un mundo nuevo donde otros solo ven crisis y destrucción. A mí, cuando yo trabajaba en este colegio, a mí me gustaba mucho una frase que estaba en el despacho del director de la ESO, ¿no? que ponía algo así como «nadie olvida a un buen maestro», ¿no? Y creo que cada uno de nosotros, en nuestro día a día, nos encontramos mucha gente, ¿no? Encuentros accidentales, y ojalá que de cada uno de ellos pues, hagamos que nuestros alumnos no solo sean mejores personas, sino que sean ciudadanos que sueñen un mundo nuevo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Con cuántas ideas nos vamos y muchas más a las que habrá que seguir dando la vuelta, claro. Y las que no me ha dado tiempo. Y las que no ha dado tiempo. Las que no ha dado tiempo. Bueno, invitamos a Teresa Forcades de nuevo que suba aquí al escenario. Tenemos muy poquito tiempo para las preguntas, ya estamos siempre igual, me toca... tú antes decías cómo era lo del torero del cartel que no se conocía mucho, ¿cómo era? El torero desconocido. El torero desconocido. Bueno, yo soy como un poco la mala de la película que va a ir recortando tiempos, pero bueno, vamos a aprovecharlo bien, vamos a aprovecharlo para hablar un poquito y hacer unas preguntas. Teresa, Álvaro, por favor. Ahí, Teresa. Gracias. En la aplicación, que bueno, ha estado un ratito un poco en descanso, pero ya se han podido seguir haciendo preguntas y de hecho pues, nos han ido llegando bastantes preguntas, comentarios, muchos agradecimientos a vuestra charla, a vuestra ponencia. Vamos a hablar de este encuentro. Nos preguntaban, hay una de las preguntas, las iremos alternando. Yo creo que estaba dirigida a Teresa por aquello que decías del gato y las botas. Nos dicen, en escuelas católicas, vas a ver la pregunta, ¿eh? ¿Somos gato o gota de agua? ¿Somos gato o gota? Bueno, yo evidentemente no conozco ni mucho menos todas las escuelas católicas. Yo sé, lo que sé del ideario es más de gato que de gota y lo de la realidad yo creo que muchos años sí hemos sido muy gota. Por ese deseo, al menos es mi percepción, también las comunidades religiosas, por ese énfasis en la unidad uniformizadora. Yo creo que es justo decir pues, que esa tendencia a uniformizar en las congregaciones religiosas ha existido y quizá existe aún hoy y, bueno, de alguna manera también en los colegios, católicos o no, pero en los católicos con esa cosa del alumno ideal, ¿no? Nuestro sistema educativo aún es un sistema, creo que se intenta que no sea, pero aún es un sistema que pues, coloca a la gente por edades y coloca a la gente por notas, ¿no? Esto aún existe. Entonces, esas edades y esas notas no se corresponden directamente ni de forma absoluta con los talentos. Y podemos imaginar, pero ahora estoy diciendo algo que me diréis que esto no va, ¿no? Pero podemos imaginar una escuela donde los alumnos se distribuyan de una forma diferente. Yo creo que ha habido experiencias en el pasado y no son sin sus problemas, ¿no? Pero esa escuela donde tu grupo natural no es solamente los de tu edad, sino en parte los de tu interés. Y ahí te puedes mezclar tú con niños o niñas de otras edades. Quizá no siempre, está bien quizá también la cohorte de edad, pero no solamente, porque la edad ya presupone que todos los niños de esta edad van a llegar a un cierto punto y cada niño es diferente. Yo creo que hay muchísimo de uniformizador en la escuela, que no es responsabilidad solamente de la escuela católica, pero me parece que sí que hay muchos, seguro, en esta sala que sueñan, ¿no? Con unos cambios en ese modo de acoger
el crecimiento intelectual, espiritual, personal de un niño y que les gustaría un modelo un poco más flexible. Y a mí me parece que eso sería bien interesante de experimentarlo. Hablabas de tantas En cambio, cosas. sí creo que lo de la pieza única es muy propio de nuestra tradición y sí que yo al menos que en parte me eduqué en una escuela religiosa y eso a mí me llegó, ese valor de esa dignidad, esto creo que existe en nuestras escuelas. Hablabas de esta diversidad como potencial de unidad, aunque pueda parecer contradictorio, pero efectivamente yo creo que hemos captado el concepto. Pero otra cosa es llevarlo a cabo, ¿no? Ahí ya entiendo que hay mucho de romper esa, como se dice tanto ahora, Teresa, esa zona de confort en la que estamos, implica un mucho de generosidad y un muchísimo de valentía y de libertad. Sí, y quizás por eso cuando he hablado del tema del riesgo, ¿no? Porque quizás sí nos dejamos seducir demasiado por esa cultura de la securitización, ¿no? Que se llama, de decir, lo primero la seguridad y a partir de lo seguro lo que quieran. No puede ser así. Es decir, que la seguridad la he valorado y la sigo valorando, pero el riesgo, donde hay riesgo no hay seguridad, no sé si me explico, ¿no? No puede ser seguridad y luego, no, si la seguridad le permite ser un concepto absoluto o en tanto cuanto se le permita serlo, pues se van a impedir otras cosas. Entonces la seguridad, quiero darle su valor, pero indicar que no puede ser el criterio primero para que luego pasen cosas, ¿no? Se tiene que, creo, aceptar que para que pasen cosas un riesgo es necesario aceptarlo, ¿no? Y entonces yo creo que esto ya nos pasa como escuelas, pero a nivel social me preocupa este punto donde estamos, donde a partir de la pandemia especialmente, pero ya antes, esos grados de libertad que se pierden y se van cediendo, bueno, pues yo creo que es importante también darle a esto unas cuantas vueltas para encontrar su punto justo, ¿no? Que evidentemente no es un punto de irresponsabilidad y de temeridad, pero sí es un punto de asunción de riesgo y me parece que nos estamos escorando con lo de la seguridad, me parece a mí. Encontrar ese equilibrio, ¿no? Aunque hemos necesario. hablado algo de desequilibrio, pero bueno, desequilibrio lo vamos a tirar al otro lado, ¿no? También. Quizá tiene que ver también con ese equilibrio o ese desequilibrio, o ese descontrol del que hablaba Álvaro, ¿no? Esa flexibilidad, esa libertad entendida dentro de estos parámetros en los que estamos hablando. Bueno, yo creo que aquí hay como varios aspectos distintos. O sea, por un lado el del equilibrio, que yo creo que a lo mejor más que desequilibrio hay que asumir que la vida conlleva tensiones, ¿no? Sí. Es decir, y que a lo mejor bueno, es cómo ajustamos y cómo sobrevivimos en las tensiones, ¿no? Porque si no el concepto de equilibrio siempre nos va a traicionar. Evidentemente todos buscamos un equilibrio, pero bueno, yo creo que eso por un lado, el cómo vivir en las tensiones. Y luego la parte de la libertad, ¿no? Yo creo que, o sea, a mí hay un aspecto que una cosa es lo que el mundo entiende por libertad y otra es lo que realmente es la libertad, ¿no? Una libertad que planifica y que ayuda a vivir en la incertidumbre. Por otro lado, la libertad también se utiliza en muchos casos a veces como eslogan, que lo puedes utilizar todo grupo identitario quiere la libertad, ¿no? Pero la libertad son cosas mayores, ¿no? Es decir, no es un eslogan. Y yo creo que a veces pueden ir por ahí las cosas. Mira, os preguntan, mejor dicho, a vosotros, ¿cómo se pueden crear espacios en nuestros centros educativos donde se viva y se genere profundidad? Bueno, yo creo que quizá muchos centros de ustedes esto lo tengan ya, ¿no? Pero a mí me parece muy importante que en un centro educativo, en cualquier, no solamente en los católicos, pero que exista, bueno, pues este lugar que podemos llamar, pero si digo oratorio, entonces ya uno se lo imagina muy clásico y no tiene por qué ser clásico, pero un lugar donde los chicos y chicas sepan que ahí se va
para hacer un rato de silencio. Yo no sé si esto está incorporado en las jornadas educativas, pero a mí me parecería un desideratum, especialmente de las escuelas católicas, donde pues, los que ahí estudian saben que hay media hora al día, y ahora me dirán los profesores, ¿qué dices? Si no hay tiempo ni para nada, ¿no? Bueno, pues 20 minutos, bueno, va, 15, o sea, ni que fueran 10, pero realmente, no lo digo de broma, o sea, 10 minutos, ni que fueran 10, pero de silencio. Porque al menos a mí, en mi experiencia, eso de tener en el monasterio, claro, tenemos hora et labora, 6 horas de trabajo, 5 de oración. De esas 5, muchas son corales, pero tenemos pues 2, en nuestro caso, de silencio, ¿no? De celda. Claro, esto es un tesoro, tener esto, ¿no? Yo al principio, ahora digo que es un tesoro, hace 25 años cuando empecé me desesperaba este rato, porque, bueno, pues se emergen los fantasmas interiores. Esto no es necesario irse a San Antonio, el desierto, se pone a luchar contra mujeres desnudas y monstruos, bueno, pues esto sigue pasando, mujeres o hombres, o lo que sea. Es decir, sigue pasando que cuando tú realmente te paras, no porque le estás dando a la cabeza y tienes algo que te interesa para pensar, esto es otra cosa. No, lo de pararse es porque ha tocado la campana y ahora es hora de pararse. Claro, si no te sale de dentro pararte en ese momento, te fastidia mucho, te encuentra como con el pie descolocado. Te paras y ves lo que no quieres ver, porque, bueno, pues lo que ves es aburrimiento, o ves violencia interior, o ves, no sé, lo que puede haber dentro de nosotros que no nos gusta. Claro, este encuentro con esta parte me parece tan vital que a mí me gustaría pues, que en todas partes estuviera promovida este espacio, que además hoy en día, como tendemos, y lo has dicho Álvaro con la cosa centrífuga, ¿no? A ese activismo y a ese ocupar todas las horas. Yo recuerdo cuando era niña que, bueno, pues llegábamos a casa y no teníamos nada que hacer. Deberes, incluso hubo años que ni tenía eso, y había cada día varias horas con mis hermanas que jugábamos sin nada más. Esto se va perdiendo, ¿no? Los niños tienen extraescolares, van de una actividad a la otra, y hay niños que tienen de 7 años que tienen una agenda más llena que un ejecutivo de cada día, y el fin de semana también. Claro, esto a mí me parece que es lo contrario de la profundidad, ¿no? Y que la profundidad pasa necesariamente porque los niños se aburran. Y eso no de pánico que se aburran, sino que digas, estupendo, pues ya se te ocurrirá algo. Oh, pero hace media hora no se me ocurre. Bueno, tranquilo. Eso es un espacio sin el cual yo creo que esa interioridad no se desarrolla, me parece. A lo mejor si logramos ir transmitiendo eso a nuestros alumnos, a nuestros hijos, cuando sean mayores, no les pasará lo que comentaba Álvaro, ¿no? De decir, tengo media hora libre, qué horror, ¿qué estará pasando? Breve, ¿no? Ya que, ¿no? Para hacerlo una propuesta práctica, como muchos sois docentes aquí, pues bueno, ya sé que los currículums están llenísimos y que no se llega, pero 5 minutos en cada una de mis clases de silencio. Bueno, me como algo de lo otro, porque si no es imposible, pero imaginaros acabar la clase siempre con 5 minutos de silencio. ¿Qué pasa? Pues ahí se pone todo el mundo tranquilo, no sé qué pasaría, pero a lo mejor pasan cosas bonitas, ¿no? Y te mata el jefe de estudios. Bueno, eso ya no sé. Yo como puedo hablar libremente, pues yo lo digo, luego ya. Mira, Álvaro, te preguntan en cuanto a los horizontes que has comentado, específicamente en el de educar para el descontrol, ¿debemos ser brújula pero estar preparados para ser ancla en algunos momentos? Sí, yo creo que estamos llamados a ser también testigos y elementos sólidos. Quizás de eso no hemos hablado, ¿no? Es decir, que el mundo gira muy rápido y también los alumnos, a veces parece siempre que ponemos el foco en los adolescentes, pero no debería ser así. Necesitan gente sólida y estable. Y yo creo que a mí esa imagen del ancla es muy sugerente. Es muy sugerente, sí. Mira, al hilo de lo que hablábamos de esa media hora de silencio, esos 10 minutos, esos 5, lo que se pueda, ¿no? Es verdad que a veces nos sentimos mal cuando tenemos un tiempo libre. Que lo comentaba antes Álvaro. Te preguntan también cómo podemos evadir o evitar ese sentimiento que nos aporta una situación como esta, ¿no? El decir, bueno, es que no tengo nada que hacer. Que nos ponemos hasta nerviosos, ¿verdad, Teresa? Bueno, seguro que a Teresa no le pasa, Ahora no. ¿verdad? En el monasterio, pero es verdad que lo que decía Álvaro, decimos, algo estoy haciendo mal, que estoy aquí parado.
sin hacer nada, entre comillas. Sí, a mí un poco a propósito del silencio, o sea, yo siempre cojo una imagen, es muy poética, pero es decir, que a veces es un poco como la caja de resonancia de un instrumento, ¿no? En la que el ruido se acaba convirtiendo en música, ¿no? Y eso, pues yo creo que hay que cultivarlo y también hay que ser disciplinado. Porque, bueno, los que estamos aquí religiosos sabemos que cuando no rezas, la cosa al final, un día puedes pasar, 2 puedes pasar, pero a lo largo del tiempo la cosa se puede romper, ¿no? Y yo creo que hay que ser disciplinado porque en esos espacios de silencio y de no hacer nada, ¿no? Yo siempre me digo, bueno, haz un tiempo inútil, ¿no? Que a veces es darte un paseo, y decir, darte un paseo por Granada con lo bonito que es, digo, yo lo hice ayer, ¿no? Pero como ejercitarte, decir, no, tiempo inútil, porque si no, al final acabas respondiendo correos por la noche en cualquier momento. Sí. Y me parece, ¿no?, también ahí muy importante cómo evitar este sentimiento, ¿no? Era la pregunta. Sí. Pues no se tiene que evitar. Eso es lo más importante, o sea, se tiene que acoger ese sentimiento. Por eso he dicho que los niños se aburran, no es decir, no, hombre, no. Si vamos bien, el niño, sin ninguna actividad para hacer, se le ocurre algo. ¿Por qué pensarlo así? Es normal que uno, pues, un día se le ocurre y un día no se le ocurre y se aburre, pero aburrirse un rato es como el caldo de cultivo. Por ejemplo, los creadores y creativos pasan no es todo, como también decías tú, Álvaro, no es el ser humano, esto no es humano, estar siempre eutímico, ¿no?, con el mismo estado de ánimo. Ciclotímico es normal, demasiado se llama bipolar, ¿no? Y esto es otra cosa, ¿no? Ya estamos pasando a la patología, pero la ciclotimia es lo normal del ser humano, como en la homeostasis dentro del cuerpo. No es que todo está quieto. La homeostasis es que hay pequeñas hemorragias que se van curando todo el rato, hay pequeñas inflamaciones que se van compensando. Las pupilas nuestras, tener el ojo fijo, es lo que te hace la miopía. No, lo normal es que se mueva así todo el rato, o sea, todo se mueve, el movimiento es vida. Entonces, eso es lo mismo cuando tú tienes ese momento bajo. Pues lo que yo diría no es cómo se evita ese sentimiento, sino cómo se reconoce ese sentimiento como algo que forma parte de lo que me hace más profunda, lo que me hace más humana, y donde ahí le dejo lugar yo, a veces a Dios, para que se manifieste, ¿no? Porque, bueno, pues porque a través de ese sentimiento eso da pie a algo más, pero no se puede. San Benito dice al principio de la vida monástica, no huyas despavorido, y pone esta palabra, y uno dice, bueno, oye, Benito, despavorido, ¿quién se va a huir despavorido? Pero es así, cuando tú te enfrentas con algo, poco que sea, de este mundo interior que desconoces un poco, es que no es un poco de incomodidad, te huyes despavorido, no corriendo. Entonces, si alguien te ha contado eso, yo cuando empecé, pues la maestra de novicias, cuando le contaba cosas, me decía, muy bien, Teresa, solo hace 3 meses y ya estás así. Yo decía, ¿cómo? Pero si esto es un desastre. Pero me ayudaba mucho que esta otra persona ya experimentada, pues eso no la angustiara, sino que me reforzara en decir, vas bien porque estás aburrida, porque estás triste, enojada o violenta, ¿no? Entonces dices, pues si eso es ir bien, no sé lo que va a ser ir mal, pero te ayuda mucho eso, ¿no? Qué maestra de vida, ¿eh? Aún vive, tiene ahora sus 95. Qué bueno. Más preguntas. ¿Cómo podemos ayudar a divulgar la necesidad de la comunión, fusión, en la sociedad? Fusión no, comunión. Aquí, han puesto las dos, digo, no sé si es como una... Bueno, no sí, sé, digo yo, pero ustedes no sé, pensarán. sí, no sé si es que es una aportación personal que, oye, también puede ser. Y... Claro. Yo, al menos por lo que yo puedo decir, la fusión a mí no me parecería positivo de favorecerla, por lo que he indicado de desaparición de la irreductibilidad personal, ¿no? En cambio, sí me parece muy positivo crear espacios de comunión. Y ahí yo sí creo que estos pasan también por el propio trabajo interior, ¿no? El trabajo, cómo cuido yo esa irreductibilidad propia. Y bueno, voy a parar a lo mismo, pero es que me parece que sí es como el mensaje más importante que tengo por dar, ¿no? He dicho 5 minutos, 10, los que se puedan de silencio quizá en el aula, y como si eso pudiera ser un distintivo, ¿no?, de la escuela católica que permite eso, que se permite eso, pero luego también en la vida personal, ¿no?, de cada uno,
los tengo, estos minutos diarios, porque tampoco cuenta una vez cada 3 meses. Es otra cosa que también es muy buena, es a lo que llamamos ir a cargar pilas, descansar. No digo que no sea excelente, pero no transforma la vida del mismo modo que cuando es diario, ¿no? Cuando es cada día, ese espacio, bueno, pues ahí lo que ocurre, como decía Esquirol por la mañana, no hay fórmulas, pero es que es un camino que se crea a base de esos espacios donde yo me doy cuenta de mi psique, de mi responsabilidad y de esa, diríamos, reto, dificultad y placer, que es asumirla. Bueno, hay muchas preguntas. Qué bueno es esto, esta interacción, que es lo que pedíamos, lo que al final propicia el encuentro, ¿no? Que haya este intercambio, ¿no? Pero no nos va a dar tiempo a hacer todas, creo que además por lo que nos queda esta va a ser la última, va dirigida a Álvaro. Te preguntan, ¿la sociedad proteccionista en la que vivimos no impide el tipo de educación que planteas? ¿No habrá oposición por parte de las familias? Bueno, yo no propongo ningún tipo de educación, digo, o sea, es decir, yo aquí vengo a inspirar, luego ya los directores que se desenvuelvan ellos solos, que para eso son directores. Es decir, no sé la respuesta. Digo, vale, vamos a ver. Que esto sea algo contracultural, creo que sí que lo tiene. Es decir, yo creo que a mí no yo creo que sí que tenemos que empezar a nosotros a identificar cosas que decir, oye, es que esto no sé hasta qué punto ayuda, ¿no? Y que los hacemos en los colegios y que yo creo que tenemos que empezar a darnos cuenta a veces, o sea, hay una tentación de pensar siempre que a veces es un poco de la modernidad. Lo nuevo es bueno y lo malo y lo anterior es malo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una capacidad de discernir y también discernir un poco sobre las distintas dinámicas que nos propone el mundo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que están en cada persona, en cada institución y en cada cultura, ¿no? Yo creo que en este sentido hay que ir por ahí de cuestionarnos, ¿no? Siempre las cosas, es decir, y esto. Evidentemente que esto no va a estar... Las asociaciones de padres y alumnos no van a estar siempre de acuerdo, ni los antiguos alumnos, ni muchos profesores, ¿no? Pero yo creo que hay que, bueno, que hay que discernir, ¿no? Y ver cómo podemos ayudar mejor a nuestros alumnos. Y a veces hacer lo que te propone siempre el mundo no es la mejor manera. Bueno, pues justo, pone fin de tu ponencia, fin de este espacio, pues justo hemos llegado en ese instante. Tenemos aquí una chuleta que nos va marcando el tiempo para no alargarnos. Pero ha sido un gusto, de verdad, ha sido un auténtico gusto conversar este ratito. Nos vamos, yo creo, muy inspirados. Le daremos después alguna vuelta más a todo lo que aquí nos habéis compartido. Y os agradezco muchísimo y os invito a firmar vuestros libros. Ya contaremos después para qué, pero yo os invito, este de Teresa Forcades, está en nuestras manos, y el de Álvaro Lobo, Soltar lastre. ¿Tenéis? Tenemos... Sí. Aquí tú está. primero. Gracias. Os invito, mientras ellos firman y dedican con tranquilidad el libro, que, bueno, pues que sigáis interactuando, sigáis valorando también las ponencias y haciendo fotos, que eso no lo hemos contado todavía, yo sé que ya muchos las habéis hecho. Según salimos del auditorio, según estoy mirando yo hacia la salida a la derecha, del auditorio no, de este recinto, no del Palacio de Congresos, sino de este auditorio en concreto, a la derecha hay un fotocall divertido. Está el oficial a la izquierda, las fotos un poco más serias, digamos, y a la derecha hay un fotocall pues más divertido, más desenfadado, donde podéis hacer vuestras fotos, compartirlas en redes, por supuesto subirlas al muro de la aplicación y pasar un rato también agradable ahí. Pero eso será un poquito más tarde porque todavía nos quedan cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Álvaro. Ya tenemos aquí el libro que le volvemos a dejar en su lugar. Muchas gracias. Y también el libro de Teresa. Hoy somos 20... ¿Perdón? Hoy día somos 23. Hoy es 24.
está en nuestras manos. Un título inspirador también, sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Teresa, ha sido un auténtico gusto.